todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Lanner. Ella fue una de las hijas ilegítimas que tuvo el rey Carlos II de Inglaterra con su amante oficial Bárbara Villiers y llegaría a ser condesa de Sussex, pero ella es realmente recordada por compartir varios triángulos amorosos con sus padres, algo que sería un gran escándalo en su época. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Anna Palmer nació el 25 de febrero de 1661 en la ciudad de Westminster, en Londres, en Inglaterra, actualmente en Reino Unido. Fue hija del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes oficiales de este, la condesa de Castlemaine, Bárbara Villiers. La pareja, en teoría, tuvo 6 hijos en común, aunque el monarca solo reconoció a 5 de ellos como hijos propios, siendo Ana la primera hija que tuvieron los amantes en común. Según cuentan los rumores de la época, la niña fue concebida en la noche en la que su padre biológico fue reconocido oficialmente como rey de Inglaterra, el 29 de mayo de 1660, siendo una noche muy especial para sus progenitores. Cuando Ana llegó al mundo, su madre ya se encontraba casada con el conde de Castlemaine, Roger Palmer, recibiendo a la recién nacida el apellido del marido de su progenitora. Pese a que todo el mundo sabía que la niña era una hija ilegítima del rey, dicho conde llegaría a sentir un cariño especial hacia ella, tratándola siempre como si fuese su propia hija. Ana pasó una parte de su infancia en tierras francesas, donde recibió una buena educación, y cuando cumplió los 11 años de edad, su padre rey reclamó su presencia en la corte inglesa con el fin de reconocerla como hija biológica, entregándola así el apellido de Fitzroy, un apellido que llevarían todos los hijos que el monarca tuvo con Bárbara Villiers. Al ser una hija reconocida del rey, se le empezó a buscar un buen casamiento con algún miembro de la nobleza inglesa, quedando así comprometida con Thomas Lanner, que era 15º barón de Dacre y caballero de la alcoba del rey. El 11 de agosto de 1674 se celebró la boda de la pareja en el palacio de Hampton Court, en Londres, en Inglaterra. Para entonces ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él 20. Como dote se le concedió a los recién casados una cuantiosa pensión, además de que se les entregó el título de condes de Sussex. Los recién casados se establecieron en la corte inglesa, donde disfrutaron de una buena posición, y Ana pronto empezaría a destacar de entre las demás jovencitas de su edad, no solo por ser la hija del rey, sino porque se convirtió en una muchacha de notable belleza, a la que le gustaba coquetear con otras personas y sentirse deseada. Cuando llevaba un año de casada, la condesa se quedó encinta, siendo un embarazo un tanto complicado. Por esta razón, se ordenó que guardase reposo en su habitación durante una buena parte de la gestación. Para entonces, su padre había iniciado un romance con una dama italiana llamada Hortensia Mancini, quien era conocida por ser una mujer muy hermosa, vivaz y que disfrutaba plenamente de su sexualidad, declarándose abiertamente bisexual, además de que le gustaba vestirse de hombre. Ana y Hortensia pronto entablarían una buena amistad. Es más, la dama italiana suele visitar a la condesa en sus habitaciones privadas cuando ésta se encontraba guardando reposo por su embarazo. Incluso pasarían juntas más de una noche. La amistad tan especial que surgió entre ambas mujeres pronto despertó los celos de su marido, Thomas Lanner, quien prohibió a Ana el poder volver a ver a solas a Hortensia Mancini. Incluso su propia madre, Bárbara Villiers,
llegó a amenazarla con encerrarla en un convento si seguía manteniendo aquella amistad tan cercana. Finalmente, la condesa acabaría alumbrando a su primera hija en el verano de 1676, una niña que se llamó Bárbara, la cual se acabaría casando con un alto cargo militar. En un principio, su padre, el rey Carlos II, vería con buenos ojos aquella amistad, pero la relación entre Ana y Hortensia se volvería muy escandalosa, especialmente cuando ambas damas hacían todo tipo de travesuras, como por ejemplo correr en paños menores por los jardines de palacio en plena noche, o practicar esgrima en camisón ante la atenta mirada de los miembros de la corte. El monarca se empezaría a sentir bastante incómodo con aquel triángulo amoroso que compartía con su amante Hortensia y su propia hija. Por esta razón, le pidió a su yerno, Thomas Lanner, el que se llevase a Ana lo más lejos posible de la corte, separándola así de la dama italiana. Los condes de Sussex se establecieron en el castillo de Hermensheugh, lugar donde la joven se mostraría bastante desconsolada por estar lejos de su buena amiga y supuesta amante Hortensia Mancini. Es más, sus sirvientes aseguraban que la condesa se pasaba las noches llorando mientras observaba un pequeño retrato de Hortensia, que había sido un regalo de despedida. La profunda tristeza de la condesa pronto provocó que el matrimonio Lanner se viese afectado por una serie de intensas y grandes discusiones, volviéndose la convivencia entre ellos insoportable. Así que su marido Thomas decidió enviar a Ana a París junto a su madre, Bárbara Villiers, siendo así internada en un convento por su mala conducta. Cuando la condesa llegó a París, su progenitora ya mantenía para entonces una relación amorosa con el duque Ralph Montague, aunque aquel romance no se encontraba pasando por su mejor momento, y dicha pareja también mantenía una serie de discusiones. Bárbara Villiers regresó a Inglaterra para negociar los casamientos de varios de sus hijos, así que fue en ese momento cuando el duque de Montague decidió vengarse de su amante y secuestró a Ana del convento tras sobornar a unas monjas. El duque acabaría seduciendo a la joven y la tomó como su amante, ya fuese porque le pareció muy hermosa o tal vez para hacer aún más daño a Bárbara Villiers. Según se cuenta, la condesa de Sussex se mostraría en todo momento receptiva y se dejó conquistar por el amante de su madre, volviéndose a formar parte de un triángulo amoroso que involucraba a algunos de sus progenitores. Bárbara Villiers regresó de inmediato a París en cuanto se enteró de aquel escándalo y tomaría cartas sobre el asunto, encerrando a Ana en un convento mucho más estricto. En cambio, el rey Carlos II de Inglaterra se mostraría profundamente molesto con el duque de Montague y le expulsaría temporalmente de la corte inglesa. Ana permaneció por algunos años en aquel estricto convento francés, hasta que en el año 1681 su marido reclamó su presencia, pidiendo así una reconciliación entre los cónyuges, algo que provocó que la condesa se volviese a quedar embarazada de su esposo, alumbrando en el año 1682 a un niño que se llamó Carlos en honor a su padre rey, pero este niño falleció durante la infancia. En el año 1683 nació otro hijo llamado Enrique, pero este también fallecería durante la infancia. Y en el año 1684 nació Ana, quien llegaría a ser 16ª baronesa Dacre por derecho propio, además de que se casó hasta en 4 ocasiones. Tras regresar de Francia, la condesa lleva una vida más tranquila y discreta, aunque se sabe que participó en algunas veladas que se celebraban dentro de la corte, siendo su presencia bastante habitual en algunas de las cenas que celebraba su padre rey. Pese a la reconciliación que vivió con su marido, el matrimonio de los condes de Sussex empezó a desmoronarse ante las deudas que llegó a contraer su esposo por culpa del juego y del alcohol,
algo que obligaría al matrimonio a vender algunas de sus propiedades para poder saldar todas aquellas deudas. Los condes de Sussex se acabarían viendo muy afectados por los problemas económicos, las deudas y por las infidelidades que cometieron ambos cónyuges, así que decidieron llevar vidas por separado. Se sabe muy poco de cómo fue la vida de Ana tras regresar de Francia, siendo mencionada en muy pocas ocasiones en las crónicas de la época. Tan solo se sabe que en el año 1715 falleció su marido, convirtiéndose así en una condesa viuda. Pese a enviudar con 54 años, Ana era una mujer que siempre tuvo un buen número de admiradores y algunos deseaban casarse con ella, tal vez en un intento de acercarse al rey Carlos II de Inglaterra, pero ella decidió no volverse a casar, permaneciendo como viuda para el resto de su vida. Se desconocen cómo fueron sus últimos años de vida. Tan solo hay constancia de que falleció el 16 de mayo de 1721 o de 1722, cuando tenía unos 60 o 61 años de edad, y sus restos mortales descansan en el cementerio de la pequeña población de Linstead, en el condado de Kent, en Inglaterra. Ana fue una mujer que se convirtió en el reflejo de sus dos progenitores, los cuales serían famosos por sus vidas amorosas, siendo sus padres conocidos por tener muchos amantes y por ser un tanto promiscuos. A diferencia de su madre, la condesa no tenía ambición ni interfirió en la política, llevando más bien una vida tranquila dentro de la corte inglesa. Ana acabaría viéndose involucrada en al menos 2 triángulos amorosos con sus padres, compartiendo así amantes con sus progenitores, algo que fue un gran escándalo en aquellos tiempos y que acabaría ocasionando que la condesa fuese castigada por su comportamiento, siendo primero alejada de la corte inglesa y posteriormente encerrada en un convento durante años. Pese a los escándalos que vivió, Ana es apenas recordada y se conservan muy pocos documentos sobre ella, siendo un personaje un tanto olvidado de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Lanner. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que llegaron a mantener triángulos amorosos con alguno de sus progenitores. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Claudia de Nava. Y con esto me despido. Hasta la próxima.